Bueno, mis queridos conspiradores, si les parece, el día de hoy podemos analizar la figura de quien para mí, sin duda alguna, y no es que sea fanático, es la de Benito Juárez, padre de la patria. Yo creo que sí eres fanático, porque para mí el padre de la patria es José María Morelos y Pavón, uno de los próceres más luminosos que puede tener un país. Un hombre... Yo me sumo a Paco, desde luego. Yo también. Sí creo que es el personaje central para explicar el siglo XIX y la formación del Estado-Nación ya como lo conocemos a México. Bueno, en ese sentido estoy de acuerdo, ¿no? No, bueno. Pero estábamos hablando del padre de la patria. Y el resistente y el creador del mejor gabinete de la historia de la República, el buen ciudadano, el hombre que hizo que las leyes fueran respetadas, la legalidad, la justicia. Un hombre que, Wow. Wow. acuñó el Estado de Derecho de alguna forma, ¿no? Y gracias a eso el país pudo progresar en su desarrollo. Pero yo creo que también estamos cayendo en esa mitificación que se construyó en torno a Juárez en el siglo XX. Y yo creo que vale la pena que hablemos porque sí, tampoco era perfecto. No, no, sin Y de repente se le pasó la mano en varias cuestiones que yo creo que vale la pena. Eso no demerita mi admiración por él, pero sí creo que hay que hablar de un Juárez que no es el que nos vendió la historia oficial en el siglo Tú XX. te refieres a que no era perfecto porque tenía un lunar en la oreja, ¿verdad? No. Y era feo como pegarle a Dios. No, pero bueno, Bueno, eso habría que por Juárez y por los juaristas y Sí, por los exactamente. liberales, por Dios. Viva Juárez. Juárez, viva Juárez, Padre sí, de la por patria. supuesto. Yo sí les diría, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchas personas dicen es que evolucionar en este país, crecer en este país es complejo, es difícil. Bueno, sí, cuando escucho este argumento, rápidamente viene a mi Piensas mente en Juárez, en Benito claro. Juárez, un indio zapoteca, ¿no? Que llega a la ciudad de Oaxaca cuando tiene 10, 11 años de edad, no habla el castellano y sin embargo llega a ser el presidente de la República. ¿Y qué presidente, verdad? ¿Qué república? ¿Y qué república? Claro, ¿Y una qué república república? convulsa. Pero es un paradigma que se repite muchas veces, el hecho de que los indígenas salgan de sus comunidades, aprendan el español tardíamente y después lleguen a ser grandes hombres, grandes luminarias, es algo que afortunadamente en México se repite. Pero yo creo que para empezar a platicar mucho más de Juárez, ¿cuáles son los mitos que heredamos del siglo XX, de la historia oficial? Primero, que había que admirar a Juárez porque es el indio que llegó a ser presidente. Yo creo que ese no es válido, No, porque hubo otro indio que llegó a ser presidente, que fue Victoriano Huerta. Claro, que era Es el decir, indio, el asunto no es de malo. raza. Luego, el otro, que Juárez era un comecuras antirreligioso. No. Tampoco. Y eso lo vamos a ir desentrañando. El otro es que tocaba su maldita flauta de carrizo sentado en una piedra alrededor de la Laguna Esa del imagen Encanto. a mí me gusta porque le da un toquecito griego A mí no así, me a gusta, Dios a mí me Pan parece que tocando la Hollywood flauta. ha distorsionado la historia de México y eso es parte de Hollywood. parte ¿no? La de Laguna eso. del Encanto, su flautita, los borreguitos, esa no es la manera de convertirte en presidente, pues. O sea, No, bueno, por supuesto, o sea, pero sí puedes tener ese tipo de antecedentes, ¿verdad? Andar pastoreando no tiene nada de mérito. Porque No, luego no, pastoreó a la República. Así es. Pero luego habría que ver, por ejemplo, hasta qué punto, cuando se dice tú eres dueño de tu destino, o tú construiste tu destino, no sé, muchas veces veo que las coyunturas, las situaciones, te van llevando a un camino, te van llevando al otro. Pero Juárez fue firme, fue siempre en una línea. No, ya, pero él Pasando por ejemplo, por lo que bueno, fuera, ¿no? si yo te digo, por ejemplo, que él se inscribe como seminarista porque estaba dispuesto a ser cura, entonces Quizás no era por eso, quizás era la única opción de estudiar una carrera humanística. también tengo esa sensación, que tiene que ver más yo creo que con- muchos de nuestros grandes curas, como Hidalgo, como Morelos, como y muchos que participaron en el seminario, no iban con la intención de ser sacerdotes, sino de adquirir De aprender. una profesión libre y cultivarse, ¿no? de libre, imagínate qué profesión libre, ¿no? Bueno, era abogado, así se les Sí. llamaba, así. Después sí, ya, cuando él renuncia al seminario y estudia leyes, ahí es donde empieza a construirse Juárez, pero ya tiene él fuentes de información bien importantes. Y yo creo que la fundamental y la que le va a dar sentido a todo lo que es Benito Juárez es el liberalismo político. Es decir, el principio de igualdad ante la ley es lo que hace que Juárez, y alguna vez casi me cuelgan por decir lo que voy a decir, Juárez dejó de ser indio para convertirse en ciudadano, y no porque
haya un sentido peyorativo en la cuestión de dejar de ser indio. Es decir, si tú ves cualquier discurso de Juárez, en todo lo que son su obra completa de discursos, no hay una sola conmiseración o autocomplacencia a su origen indígena. No hay una idea de, ay, miren, yo soy un indio zapoteco, por favor, ayúdenme, cúrenme, trátenme de manera especial. No, yo creo que la grandeza de Juárez es que él siempre se vio como un ciudadano. Sí, porque de hecho, igualdad ante la ley. De hecho les quitó privilegios a los indígenas, o sea, no fue un hombre generoso con los indígenas para nada. Bueno, pero fue un legalista absoluto. Cuando él era abogado y ve, por ejemplo, cómo se dictan sentencias en contra de los indígenas, ahí ves como él sí le enoja este desprecio, claro. ¿no? Pero porque se violaba la ley, sí, no porque se tratara de indígenas. Igual hubiera defendido exacto. a un mestizo. Yo creo que o un ese criollo. es el punto fundamental. Sí. No es por los indios, es por la desigualdad, es por la estúpida pobreza, como él mismo lo llama en uno de los discursos. Es decir, es un sentido de, no importa si eres mestizo, criollo, lo que sea, es la ley y es nosotros como el pueblo que se está muriendo de hambre, que es desigual, que ha sido explotado y demás. No tenía que ver con la raza. Creo que un gran punto de inicio de todo esto es cómo se va convirtiendo Juárez de este estudiante de leyes en el ciudadano, el buen ciudadano. En el estadista. ¿no? Primero un ciudadano, primero en la lógica de soy un ciudadano de esta patria, hay que defenderla, hay que cuidarla, hay que estar dentro del territorio de la legalidad, de la justicia. Lo marcó su carrera como abogado. Por supuesto, aunque tenía tenía sus variables, Francisco. Acuérdate que él decía a los enemigos justicia y gracia. Y gracia. A los amigos, nada justicia más secas. Sí. Pero eso Esa era una forma de deberíamos interpretar aplicarlo el siempre, derecho, ¿no? Claro, O y sea, él lo aplicó además dolorosamente, por ejemplo, con Santos Degollado en la Guerra de Reforma. Santos Degollado trató de negociar un poco con los conservadores a través del ministro inglés y Juárez lo detestó y lo mandó a un juicio lo están juzgando a Santos Degollado cuando sale a combatir, a vengar la muerte de Melchor Ocampo. Pero eso ya es, digamos, más adelante. ¿no? Claro, claro. Sí. Más adelante. Yo aquí lo que te diría es, por ejemplo, cómo influye en la vida de Juárez todo su desarrollo como abogado para después fundar el Tribunal Superior de Justicia. Ahora después, no, claro. Tenía espejos en donde ver, no mirarse. no mirarse a sí mismo, mirarles el transcurso de la historia. Por ejemplo, él ya, conocía perfectamente bien la Revolución Francesa y por eso los principios los adaptaba a su forma de actuar como abogado. Pero también admiraba mucho a Abraham Lincoln, lo conocía bien y Lincoln lo admiraba a él. Había una simbiosis. Pero eso ya es mucho después. Yo te diría que eso es después. Yo donde quiero llegar ahorita es, por ejemplo, en su momento cuando llega a ser ungido como gobernador del estado. Sí. ¿No? Y bueno, aquí tiene un gran encanto este hombre, ¿no? Porque además no perdamos de vista que sirvió, lo decía Santana, ¿no? Llegó a servirle como mesero, en casa de los Maza. Así es. Mesero, entonces ese mugroso indio, decía Santana, que a mí mismo me sirvió. Sí, Santana lo trataba con mucho desprecio y después Juárez se la va a cobrar con creces. Con toda razón. Con toda razón, además. Bueno, afortunado, qué bueno. Sí. Pero ya lo ves a él formado como gobernador del estado de Oaxaca. Sí, ya con las riendas en la mano. Ahí ya lo ves, ¿no? Bueno, antes había sido juez también, ¿no? Claro, pero entonces, por un lado es este corpus legal que lo va formando, es decir, él se forma dentro de las leyes y en la idea del liberalismo, eso es fundamental nuevamente, insisto, igualdad ante la ley. Aquí no va a haber, porque el fundamento de la igualdad ante la ley va a abrir de pronto la posibilidad de que se acaben los fueros, claro, de las dos instituciones Así más es. pesadas y de mayor tradición en México, la Iglesia y el ejército. Y entonces empieza ese rollo, ¿no? Esta cuestión legal, el liberalismo, más una cuestión que no es antirreligiosa, porque también contaba mi abuela en algún momento de su infancia que decían que cuando Juárez murió en el 72, una paloma negra había salido del Palacio Nacional porque era el hijo del infierno, ¿no? Era el Espíritu Santo. No era antirreligioso Juárez. No, para nada, pero estas actitudes lo marcan bien, porque él siempre fue sumamente legal, ¿no? Y siempre aplicó la ley irrestrictamente, y eso es. Pero ¿qué tal, por ejemplo, muy notable, ¿no? cuando llega la última gestión de Santana en el poder? Porque es increíble, hago un paréntesis, ¿no? Es increíble que después de que se perdió la guerra en contra de los Estados Unidos, que nos quitaron la mitad del territorio, que Santana era el presidente de la República, que vendió al país, que fue el peor de los traidores, después de esto
la Iglesia Católica lo vuelve a traer, porque ahí va el padre Miranda a traerlo de Colombia, y lo vuelven a ungir, ahora sí, dictador, ¿no? Su Alteza Serenísima. Su Alteza Serenísima, y ahí es donde Juárez sale y huye a Cuba y a Nueva Orleans. Así es. Y ahí en este exilio es donde se reúnen con Melchor Ocampo y bueno, los grandes Pensadores. Estamos hablando, nada más para ubicar a nuestros conspiradores, 1854, que es cuando todo el mundo está levantado en armas contra Santana. Así es. Ellos están en el exilio y regresarán triunfantes después de derrocar a Santana. Ahora, creo que un punto importante en todo esto es como figura. ¿Qué hace Juárez en Nueva Orleans? ¿Te puedes imaginar estos exilios dorados a los que estamos acostumbrados en nuestros tiempos, no? Pues sí, jugaba cartas y fumaba puro. Pero, y los hacía. Y Acabó eso- trabajando en una fábrica de Así puros, es. torciendo cigarrillos. Bueno, pero acuérdate y era un obrero calificado. Acuérdate pero la era un broma, obrero. la broma que le hacen un día allá en Ocampo, ¿no? Melchor Ocampo se la hace cuando le dice indio que fuma puro. Ladrón seguro. Ladrón seguro. Y bueno, con todo y lo bien que se llevaban, fue un golpe. Pero cuenta la anécdota tremenda cuando él sube a la azotea de una casa a buscar agua y ahí se encuentra a una mujer indígena también y que le dice, oiga, ¿dónde puedo tomar un poco de agua para lavarme la cara? Juárez, ¿no? Y le dice, ahí tome usted, y no se da cuenta pues que está hablando con un prócer, ¿no? Con un prócer, Sí, claro. pero con una humildad natural. Creo que es el momento pertinente para recomendarles a las personas que nos ven que lean el libro de Ralph Rueder, Juárez. Juárez y su México. Y su México, ¿verdad? Y ya más adelante les recomendaré otro libro. Yo también tengo. El mío, que lean el mío también. No, por supuesto. Se llama México ante Dios. Muy bien. Ese libro, bueno, ahí creo que puse las esencias de Pero Juárez, ¿no? Grandes fórmulas para desmitificar esta figura de bronce, la cabeza de Juárez que nos ha perseguido durante toda la vida, ¿no? O sus estatuas por todos lados, Y ¿no? los Desde parques calles. y las plazas y todo. Un gran bailarín. Le encantaba bailar. Era capaz de echarse unas polainas. Echárselas quiere decir destrozarlas con una noche de polka. Esto está ahí, se sabe perfectamente. ¿Y Juárez bailaba? Juárez bailaba como loco. Se Ese echaba unos botines completos en un baile. Pero en fíjate una qué noche. paradójico. Qué Después maravilla. se va a dar el levantamiento de los polcos en contra de las leyes que Juárez va a apoyar, que había dictado Valentín Gómez Farías. Pero es una ¿verdad? casualidad, eso es casualidad, Eso, porque las eso. polcas eran maravillosas. Bueno, maravillosos. y también era un amante fogoso, porque tuvo 13 hijos con Margarita, o sea, Claro. el benemérito se daba tiempo para todo. Tener 13 hijos tiene su encanto, ¿no? Y Pues le encantaba a El Margarita. encanto Y era las de cartas. Margarita, más bien. Las cartas que le envía Juárez a Margarita mientras está huyendo hacia el norte son de una belleza incomparable, ¿no? Diciéndole, porque además, Y otra vez, aquí viene, perdóname. la honrada medianía, Sí. ¿no? El tipo que no era incapaz de tomar un peso de las arcas de la nación para beneficio propio o para beneficio de cualquier otro que no fuera la nación misma. Eso es, yo creo que es la gran manera de recuperar. Y aquí me estás dando pie para recomendar otro libro que se llama La lejanía del tesoro, de Paco Ignacio Taibo II, Mi carnal. sobre toda la etapa del gobierno itinerante de Juárez, que es una novela muy bien escrita. Bueno, pronto, si les parece, recordemos el plan de Ayutla, ¿no? Ajá. Ya, que Muy bueno, bien. va a implicar el derrocamiento de Santana y luego, bueno, pues la guerra de reforma y la presidencia de Benito Juárez. Salud por Juárez. Salud por Juárez. Bueno, pero si vamos a Nueva Orleans, que ahí es donde creo que tenemos que retomar la conversación, ahí Juárez por primera vez ve una locomotora, ve un tren. Dice, ¿qué es esto? Esta es la manera de comunicar un país, Un caballo de acero. un Francisco. caballo de acero. ¿Sí? Entonces dice, qué impresión, ¿no? Claro. Y ve a México en perspectiva, que eso también es importante. Lo ve desde fuera, desde lejos. Sí. Y él toma conciencia de lo que significa la patria, ¿no? Por eso le influyó tanto su presencia en Nueva Orleans. Y va a ser el iniciador de las primeras líneas de ferrocarril que se trazan en el país y Por que, supuesto, que sí. funcionan, ¿no? Él quiere iniciar de inmediato el ferrocarril de Veracruz, México, Así es. porque él se da cuenta de la importancia de comunicar a la nación. Entonces ahí, eso lo aprende allá. Y Pero se topa con el primer gran obstáculo, que sabe que es el gran obstáculo del desarrollo. Es lo que equivalía a un quinto de la riqueza nacional, que es los bienes del clero. Así es. Entonces, obviamente se empapa, como dices, de esta visión liberal de un Estados Unidos que está además cerca de la guerra. Recordemos que la guerra de secesión empezará en 1861, estamos hablando ahorita de 1854-55,
pero sí se empapa de esa cultura liberal, del La comercio, importancia del comercio. de toda la cuestión que había fundamentado el desarrollo estadounidense. Pero aquí en México el principal obstáculo para el desarrollo lo había sido La desde el iglesia. México independiente la iglesia. La Y iglesia siempre los lo fue. feudos, ¿no? Claro. Por supuesto. Las tierras de los jesuitas se iniciaban en donde está el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto militar, y esas tierras llegaban más al norte de Jalisco, Bueno, allá por Zacatecas. O sea, el prior de los jesuitas se presumía que él podía cruzar el territorio nacional sin pisar tierra que no fuera. Bueno, Lucas Alamán decía que la iglesia era propietaria del 52% de la propiedad Sí, inmobiliaria del así país. es. 52%. Es increíble, Ahí, ¿no? ahí y tenemos. en consecuencia, Juárez, la República restaurada, ya regresa y Y la crea la ley desamortización de los bienes Pero eso de la es, iglesia. no, yo te diría antes O que ya eso. antes La- que la- eso. sí, la República restaurada ya será después. Ahora yo te diría, Claro. cuando entra a formar parte del gobierno de don Juan Álvarez, ¿no? Y bueno, pues viene el golpe de Estado de Comonfort, para no complicarnos mucho con todo ello, pero después, ya cuando él es secretario de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia, con la Constitución de 1857, es cuando la Constitución dice, a falta del presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte será. Entonces, claro, cuando viene este autogolpe de Estado que se da el propio Comonfort, que era, como diría mi mamá, un calzonazos, Así es. bueno, pues entonces él se convierte en presidente y vemos cómo sale de Palacio Nacional Juárez solo, prácticamente solo, son otra persona que lo acompaña, para emprender lo que es la guerra de reforma para volver a instalar la Constitución del 57. O lo que se llama la Gran Década Nacional, para ubicar a nuestros conspiradores, es la guerra que empieza con la Guerra de Reforma en enero del 58 y va a terminar en junio del 67 con el fusilamiento de Maximiliano. Son 3 años de la Guerra de Reforma y luego los 7 años, bueno, un interludio ahí de 1 año y fracción Sí. sin guerra, pero luego viene la intervención del imperio. Fundamental, creo que ahí, y tú lo habías mencionado antes, Benito, en esa parte de la Guerra de Reforma, Juárez no lo entenderíamos porque también siempre es Juárez solo, ¿no? Juárez y sus amigos. Claro. Ese gabinete donde están los hermanos Lerdo de Tejada, donde está José María Iglesias, donde está Melchor Ocampo, Guillermo Prieto. donde está Guillermo Prieto, donde está el Nigromante, y además toda esa playa de periodistas, escritores que lo rodean, solo así entiendes la importancia y la grandeza de esa generación. Antonio Caso lo dijo, eran hombres que parecían gigantes. Sí. Es una generación de mexicanos Excepcionales. Excepcional, bueno, sí. Y solo podían haber estado alrededor de una figura Como tan Juárez. carismática como Juárez. Yo Claro. creo que es una de sus grandes virtudes, ¿no? Reunir a su alrededor Pero fíjate que podrías tú decir, pléyade de genios, pues. ¿no? podrías tú decir, como era un hombre Y de patriotas. pequeñito, déjame, un zapoteca acomplejado, nunca iba a permitir que a su lado brillara alguien más que él. Porque bueno, pues los propios complejos te invitan a eso. Y él No. dice, no, No. Porque no era complejado. No era complejado. Yo sostengo Para eso. nada. Claro Él que nunca no, se por vio, eso. insisto, Nunca. otra vez, él nunca se vio de yo soy el pobre indito, quiéranme tantito más, procúrenme un poco. Cero, no, yo soy un ciudadano como tú. Se acabó. Y un dato importante es que nunca dejó de ser presidente. Es presidente durante la Guerra de Reforma, es presidente durante el Imperio de Maximiliano y es presidente En la durante la República. República Restaurada. Sí, O sea, son 14 años ininterrumpidos, porque Así incluso es. él prorroga su mandato en 65. Así es. Y ahí donde uno empieza a ver cómo hace también de la ley, eso es muy hábil Juárez, porque le extiende tanto como es posible. Sí, él siempre es legalista, siempre está dentro del marco legal, pero también sabe que eso es algo muy mexicano y que lo hemos visto en el siglo XX, ¿no? Sabe cómo darle un poco la vuelta sin romper la ley. Así Pero hay es. que irnos para atrás porque nos brincamos un episodio fundamental, que son la emisión de las leyes de reforma Sí, por supuesto. en Claro. 1959. Sí, En plena, 1800. perdón, 1859, en plena guerra de reforma. Y ahí es donde él declara la expropiación de los bienes del clero, Claro, entre claro. otras... Y la supresión de los fueros. Pero hay que decirlo, porque parece aquí el antirreligioso Juárez. Ya se le había dado la oportunidad al clero de desamortizar, es decir, de poner a la venta sus propiedades y que ellos se quedaran con el usufructo de esa venta. O sea, la iglesia todavía podía haber ganado algo de lo que Claro. podían, de lo perdido lo que aparezca, pero la iglesia se emperró y se empeñó en no, como desamortización, son los locos, y vamos a la guerra. Entonces viene ya, con las leyes de la reforma, la nacionalización de los bienes del clero, donde entonces sí,
no quisieron apoyar al país, no quisieron el desarrollo. Entonces ahora sí, esto es para el gobierno y el Estado. Y sus argumentos eran de lo más peregrinos, decían, no podemos permitir la desamortización porque son bienes de Dios. Ahora, aquí yo sí creo que fue una jugada maestra de Juárez, pero también creo que como se aplicó en ese momento, ese es uno de los errores. Porque lo que provocó, dada la necesidad de la guerra, lo hace en plena guerra contra los conservadores. Así es. Entonces, todas esas tierras que se venden en la iglesia es lo que va a favorecer la construcción del latifundio que luego se hará fuerte con el porfiriato. O sea, quienes tienen más lana son los que se apropian de esas valga la expresión de las propiedades, ¿no? Pero tampoco había otra manera de resolverlo, porque te voy a decir una cosa, financieramente fue un golpe mortal para la iglesia, Sí. porque la iglesia daba en garantía sus bienes para poder financiar la guerra. O sea, Así es. una guerra que se financia con las limosnas pagadas por el pueblo de Y México. era la institución financiera más importante del país desde la colonia. Pero imagínate para un banco extranjero que da la iglesia bienes en garantía y Juárez dice son propiedad de la nación. Y si ganamos la guerra, esos bienes nunca pasarán a ser propiedad de los bancos extranjeros. O sea, le dio en la columna vertebral Así es. al proyecto financiero de la guerra de reforma. Y ahí fue donde él es el gran vencedor. Bueno, y después con el Tratado de Magleno Campo, ¿no? Así es. Pero lo importante también es ver cómo, al haber expropiado los bienes del clero, le pavimenta después el camino, no se estén de acuerdo, a Porfirio Díaz. Claro. Porque ya Porfirio Díaz ya no tiene que lidiar con los bienes de manos muertas. No, y se acerca además de una manera conciliatoria. Ahora, yo sí, porque seguramente los conspiradores en casa han de estar, pero ¿y qué? El terrible traidor a la patria del Maclean Ocampo, ¿no? Ese tratado donde México cedía a perpetuidad el istmo de Tehuantepec con la posibilidad de que tropas norteamericanas intervinieran en cualquier momento para esa zona. Y otro paso en el norte del país. A mí me parece, y yo coincido con el historiador Fuentes Mares, José Fuentes Mares, que dijo que Dios era juarista. Porque a mí me parece que le salió muy bien ese plan. Los norteamericanos te daban armas y recursos económicos, es decir, apoyo militar, para derrotar a los conservadores a cambio de ¿qué? De que tú como gobierno firmaras ese paso a perpetuidad. Y se firmó. Yo creo que Juárez ha de haber sudado en un momento dado, porque hay quienes dicen lo calculó perfectamente y como ya se venía la guerra de secesión, entonces el gobierno de Estados Unidos no lo iba a reconocer. al final, claro. No se ratificó el tratado. Sí se prestó ayuda, no se ratificó el tratado y Juárez salió bien librado. Pero sí estuvimos así, de que en vez de que hubiera un canal de Panamá, tuviéramos un canal de Tehuantepec abierto como el canal de Panamá en Pero 1900. también las dificultades técnicas para construir ahí un canal eran mucho más complejas que las de Panamá. o sea, No, claro, pero bueno, la Porfirio Díaz lo orografía- logró hacer a través del ferrocarril de Tehuantepec en 1907. es. Pero yo sí creo que ese es uno de los... Un político sin suerte no es político. Y Dios era juarista. porteros de fútbol, querido. Y Dios era juarista. Pero cuando dicen que Juárez vendió territorio nacional, yo les pregunto, Ay, sí, no. a ver, dime, ¿un milímetro cuadrado de tierra que No, esa es una falacia. Pero hay otro punto importante ahí. Aquí le salió bien la jugada. Ahí tienes el Tratado de Maclean Ocampo, pero por otro lado, en paralelo, tienes el Tratado Mon Almonte, Así que es. es el que hacen los conservadores. Y los conservadores han logrado el apoyo militar español, que bueno, se contrapone después al apoyo militar norteamericano que se da gracias al Tratado de Sí, Maclean pero Ocampo. yo ahí a lo que voy, Francisco, es... Ninguno de los dos fue una causa santa, es decir, No, bueno, cada quien hizo lo posible para ganarle al otro. Juárez apostó el territorio y ganó, o sea, le salió bien esa apuesta. Los conservadores apostaron a los españoles para ganar a los liberales y perdieron y parte de esa deuda que se acumula con el Mon Almonte va a venir ser como una de las justificaciones para la intervención De la guerra. Se guerra. dice que era muy buen jugador de póker y eso lo aprendió en Nuevo Orleans. Y con esta cara de piedra hierática. que Tenía permanente cara de póker. de póker, sí. O Bueno, lo importante no, es face. no podía perder. Veámoslo en perspectiva. Sí. 14 años con todo en contra. Guerra contra los conservadores. Guerra contra el clero. El imperio. Guerra contra el imperio más los franceses importante del también. mundo, contra los franceses. Pues, la república itinerante, él con el tesoro de la nación, que eso es precioso, Sí. avanzando hacia Paso del Norte, intentando no ser capturado por un montón de gentes que además querían ese tesoro, que no era tal. Era el archivo. Era el archivo general de la nación. La República iba en su carreta. La república en su... me parece un... Sí, es una imagen. Es una gesta heroica, Sí, claro. heroica. Recomendamos un libro, Juárez, el rostro de piedra, de nuestro amigo
Ahí te acabo de tener un dato. Eduardo Antonio Parra. Una gran novela que cuenta las intimidades, que traspasa el rostro de piedra y que cuenta a ese Juárez del cual todos nosotros estamos tan orgullosos. Ahora, el problema con la historia oficial es que cuando tú veías a ese Juárez en la carreta cruzando el desierto, se bajaba del carruaje, levita negra perfecta, Sí, claro. Puesto el saco, sin una gota de sudor. Yo me imagino, es decir, es que ahí es donde nos empezaron a desdibujar a Juárez. Sufría y llora cuando tú lees la correspondencia, cuando Margarita le dice de las muertes de sus dos hijos. Allá Claro, ella en se Nueva Estados York, Unidos, sí. y se mueren de hambre los niños. Sí, y no tienen recursos para las enfermedades que los asolan allá. Es decir, esta idea de que Juárez siempre volteaba, antes de decir algo, siempre volteaba al horizonte como hablando para la posteridad. no, para nada. Era un ser humano. Ahora, ¿qué tal las dimensiones de Juárez cuando manda a fusilar a Maximiliano, no? Sí, ahí sí. Ahí también es donde él Es de una firmeza. es su consagración después de la palabra como estadista. No se deja cuestionar, Amedrentar, ni amedrentar, Pero fíjate, yo creo que ahí ni tiene que ver sobornar por nuevamente nadie. a lo que hablábamos hace rato, la generación que lo rodeó. Porque Juárez sí llegó a dudar según lo que cuenta el propio Lerdo. Y Lerdo es el que al final, obviamente son gobiernos, no puedes hablar de una persona, tenía que decidir todo. Y las implicaciones políticas de fusilar a un archiduque austriaco, pero iban a ser muy grandes. Yo creo que Juárez se fajó y fue adelante, pero también apoyado por estos hombres que lo habían seguido. Un Lerdo de Tejada que era duro, como un perro, valga la expresión. Tan duro como fue el propio Juárez. Juárez sí. pudo haberle tenido mucha simpatía a Maximiliano, porque en el fondo Maximiliano era un liberal, y sin embargo, él sabía que era un invasor extranjero. Dejémonos de cosas. Claro, Ahí está el O sea, tema. sí, güerito, sí era Sí, muy liberal, muy y simpático. ratificó la ley de reforma, lo que quieras, Maximiliano. Cazaba maripositas. Pero era un usurpador, había Por venido supuesto, con absolutamente. bayonetas extranjeras Por supuesto. a derramar sangre mexicana, tenía que morir. Habría que reabrir el Yo cerro de las también creo. campanas, ¿eh? Bueno, yo Juárez, Claro, por supuesto. yo Juárez al estilo de la Inquisición lo mando fusilar y después quemo sus cenizas. Digo, Y así. luego vuelves a quemar las cenizas para hacer unos Y te tamales haces pipí en horneados. ella. Y a los dos traidores que iban con él. Bueno, yo brindo por Juárez. No, yo también, el padre de la pero patria. sin duda necesitamos muchos Juárez.